Queridos hermanos, buenos días. Es de mucha alegría de verdad ver crecer la obra de Dios. Esta obra que es una hija de nuestra iglesia en Armenia, es como un sentir de padre, ¿no? De papá, de ver que el hijo va creciendo y esta ha sido una obra bien especial, como un parto lento, un parto con dolor, con mucha paciencia. Pero qué bello, yo hace, no sé, hace creo que 3 meses no venía, y lo que Dios ha venido haciendo en este año y más particularmente en este semestre ha sido especial. Y ver hoy un grupito más grande, eso da mucho ánimo. No porque nos movamos por números, sino porque vemos la mano de Dios, porque vemos la gracia de Dios en la tarea que se está haciendo, eh, y llevando personas al Evangelio, a un Evangelio como nos predicaba Carlos esta mañana, un Evangelio que transforma, un Evangelio que toma pecadores y los hace limpios. Y el Evangelio no solo transforma individuos, comienza por el individuo, claro que sí, pero no se queda ahí porque el Evangelio transforma familias. Cuando el Evangelio entra a una persona, ese evangelio que transforma a esa persona va a tener un efecto en su familia. Y el propósito de Dios entonces no se queda con el individuo. El propósito de Dios se extiende a la familia, nos llama a proclamar el evangelio, pero obviamente ese evangelio inicialmente debe ser proclamado en nuestra propia familia. Satanás y el mundo saben eso. Y por eso el centro de los ataques satánicos es la familia. A veces pensamos que la iglesia, y sí, claro que sí, hay un ataque satánico hacia la iglesia, pero más específicamente es hacia la familia. Porque finalmente el núcleo básico que Dios constituyó, el núcleo primario, la primera sociedad que Dios estableció fue la familia. No fue el Estado, no fue la iglesia. Fue en el Edén, allá con Adán y Eva, y posteriormente fuera del Edén con Adán y Eva y sus hijos. Dios constituye la familia. Luego, a través de la familia, constituye la iglesia. Y las familias constituyen sociedades. Así que el núcleo básico de la sociedad siempre es la familia. Si se destruyen las familias, se destruye la iglesia, se destruye la sociedad. Por eso la Biblia es tan enfática en el tema de la familia, y los 4 fundamentos que ustedes los tienen ahí colgados, los tienen acá en el logo, recuérdenlos continuamente, recuérdenlos, las prioridades, la relación con Dios. Segundo, ¿qué? No la iglesia, el hogar, la familia. Luego sí la iglesia, porque si nosotros volteamos esas prioridades, entonces se va a derrumbar todo. Primero Dios te salva a ti, entonces tienes una relación con Dios, pero Dios luego va a hacer algo en tu familia a través del Evangelio. Y por eso quiero hablarles en esta mañana acerca de la familia. El título del sermón de esta mañana es Factores esenciales para construir relaciones familiares. Y vamos a basarnos en Colosenses capítulo 3, versículos 16 al 24. Hay muchos textos de la Biblia que hablan de familia. Este es uno de ellos, me gusta porque es muy conciso, corto y comprime los factores esenciales para construir relaciones familiares sanas. Así que vamos a leerlo. Si no lo tiene aún, Colosenses, le repito, Colosenses 3, 16 al 24. Dice este pasaje: la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría,
cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedecer a vuestros padres en todo porque esto es agradable al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. No quiero detenerme en los detalles del texto. Tampoco quiero detenerme en los roles familiares que están claramente descritos ahí. Volví y digo, yo quiero hablar de factores esenciales a la luz de este texto que ayudan a construir relaciones familiares. En otras palabras, quiero que pensemos a la luz de este texto en cómo hay ciertas condiciones que hacen que las relaciones familiares sean relaciones que construyen, que son relaciones que llevan a cada uno de los que hacen parte de la familia a tener una relación correcta con Dios y una relación correcta con sus familiares. Es como pensar no en los roles, no en los mandamientos, no en lo que el texto nos dice con relación a lo que hacen los hijos, lo hacen los padres, o hace la esposa, o hace el esposo, sino con relación al ambiente que debe gobernar el hogar para que el hogar sea un refugio para el ser humano. El ataque satánico y el ataque del mundo contra la familia, finalmente lo que hace es desarraigar a la persona. Al sacarlo de la familia, nosotros quedamos expuestos a cualquier cosa, porque en la familia es donde nosotros encontramos identidad, donde encontramos pertenencia. Claro, no hay familia perfecta en este mundo. Somos pecadores y toda familia está compuesta de pecadores, aún las familias cristianas. Sí, pecadores salvos por la gracia de Dios, pero pecadores finalmente. Y eso quiere decir que el hogar ideal no existe. No existe el hogar perfecto en esta tierra. Y eso es una verdad importante que tú debes entender, ¿no? Porque por supuesto nuestro anhelo es tener un hogar donde no hayan problemas, donde no hayan dificultades, pero eso no existe. Hasta ahora no lo he visto. Si acá hay uno así, quisiera conocerlo al final de la predicación, pero no existe ese hogar perfecto. El hogar perfecto, o el hogar, perdón, el hogar, incluso el hogar cristiano, no está compuesto de personas ideales. Está compuesto de personas reales, de carne y hueso, que entonces también son pecadores. Y puede ser que tu familia esté compuesta de creyentes y no creyentes. La realidad es la misma. Está compuesto de pecadores que necesitan el evangelio. Puede ser que tu familia esté compuesta de creyentes. Bueno, como les dije anteriormente, aún los creyentes estamos en proceso de santificación. Aún los creyentes seguimos con pecado en nosotros, de manera que aún los creyentes necesitamos la experiencia del evangelio continuamente en nuestras relaciones familiares. El punto es entender que el hogar debe ser ese lugar de aceptación, debe ser ese lugar donde nos podemos comunicar abiertamente. El hogar debe ser ese lugar donde todo esté bañado con el evangelio, para que finalmente cada uno de los que componen la familia pueda ser como realmente es, sin ningún tipo de máscara, pero que además pueda ser aceptado por su familia y ayudado, bien sea para que conozca la salvación o ayudado para que crezca en la salvación. Ese es el propósito de Dios con el hogar. Déjenme resumirlo de esta manera. El propósito de Dios no es crear hogares perfectos. El propósito de Dios no es crear hogares de museo, o sea, hogares para poner una vitrina y mostrar,
el propósito de Dios es crear hogares donde sea evidente la gracia del Evangelio en las relaciones unos con otros. Y eso es lo que yo quiero que meditemos a la luz de nuestro texto. Y para eso vamos a hablar de 3 factores fundamentales que nos ayudan a construir relaciones sanas dentro de la familia. Esos 3 factores son, primero, una vida de piedad genuina, que podríamos sintetizarlo con la palabra ejemplo. Una vida de piedad genuina, repito, lo podemos sintetizar con la palabra ejemplo. Segundo, un espacio de comunicación abierta. El hogar debe ser un espacio de comunicación abierta, que lo podríamos sintetizar con la palabra aceptación. O sea, si yo me siento aceptado por mi familia, entonces tengo libertad de comunicarme. Las cosas buenas y las cosas malas, por supuesto. Y tercero, el tercer factor es una predicación y aplicación constante del Evangelio. Recuerden, esto en el contexto de las relaciones familiares, una predicación y aplicación constante del Evangelio, que podríamos sintetizarlo con la palabra transformación. El principal factor de transformación en el ser humano, hablando del Evangelio, debe ser el hogar, no la iglesia. Claro, la iglesia predica el Evangelio, la iglesia acompaña a la familia, pero finalmente ese lugar de transformación tiene que ser la casa, porque en la casa somos lo que somos. Así que veamos estos 3 factores. El primero de ellos, una vida de piedad genuina o llamémosle ejemplo. En nuestro texto, detengámonos brevemente en los versículos 16 y 17, Colosenses 3, 16 y 17. Dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. ¿Por qué comencé la lectura desde ahí? Porque si usted nota, en su Biblia, después del versículo 17 hay un título. Así en mi Biblia, no sé si en su Biblia. En mi Biblia hay un título que dice acá deberes sociales de la nueva vida y empieza el versículo 18 a hablar de las casadas, de los esposos, de los hijos. Esa división nos hace pensar que lo de atrás, lo que acabamos de leer, versículos 16 y 17, no tiene que ver con lo que va a continuación. Es decir, nos hace pensar que Pablo está hablando de que la palabra de Cristo mora en abundancia, que cantemos al Señor con salmos e himnos espirituales, que hagamos todo en el nombre del Señor. Eso no tiene una relación directa con lo que nos va a decir ahora a los esposos, a los padres, a los hijos. Ese es el efecto que produce esa división y por eso lo leí desde el versículo 16. Es más, habitualmente, y no sé si usted lo ha leído así, o han visto algún comentario, habitualmente se entiende que versículos 16 y 17 como que aplica al ámbito eclesial. Y sí, claro que sí, por supuesto, eso aplica a la iglesia, que en la iglesia debe abundar la proclamación de la palabra, que en la iglesia debemos cantar como hemos hecho en esta mañana, que en la iglesia todo debemos hacerlo para la gloria de Dios. Pero lo interesante es que después de proclamar eso, en los versículos 16 y 17, Pablo pasa a hablar desde la casa. ¿Usted lo ha pensado? O sea, Pablo nos está diciendo que la palabra de Cristo debe morar ¿en dónde? ¿En abundancia en dónde? Si lo conectamos con los versículos que van a continuación. En la casa, ¿cierto? ¿Dónde debe abundar la enseñanza y la exhortación unos a otros con sabiduría? En la casa, en las relaciones familiares. ¿Dónde debemos cantar con gracia al Señor en nuestros corazones y con nuestras bocas? ¿En dónde? En la casa. Donde nosotros debemos hacer todo, sea de palabra de hecho, en el nombre de Jesús, dando gracias a Dios por Jesucristo. ¿Dónde? En la casa. ¿Ven lo importante de empezar desde el versículo 16 y pensarlo en eso? En otras palabras, versículos 16 y 17 nos están mostrando una vida de piedad genuina.
¿Qué es piedad? Para los que no entienden y quizá puedan malentender la palabra piedad. Piedad simplemente es un término bíblico que señala una vida correcta con Dios y con el prójimo. Una vida de amor, de servicio, una vida de amor a Dios, una vida de amor al prójimo, una vida de amor y servicio. Eso es piedad. Piedad no es los santos que están allá colgados en la pared. La piedad es que cada persona que ha sido tocada por la gracia de Dios tiene una vida transformada que es evidente en las relaciones los unos con los otros. Esa vida de piedad tiene características básicas y fundamentales como el hecho de que la palabra de Cristo mora en mí, como el hecho de que yo tengo un corazón agradecido que canta a Dios, que a pesar de las circunstancias experimento el gozo del Señor. Circunstancias tan básicas como dice el versículo 17, que todo lo que hacemos lo hacemos con una conciencia de Dios. Y piénsenlo en la casa. El hecho de que la esposa, la mamá, se levanta temprano para servir a su familia, ¿eso en qué corazón, con qué corazón, en qué ambiente lo hace? De acuerdo a lo que Pablo está diciendo, lo hace para agradar ¿a quién? A Dios. Pero ¿cómo agrada a Dios? Sirviendo a su familia. El hecho de que los hijos se involucren en las tareas del hogar, eso tiene relación con lo que Pablo está diciendo acá. Es el efecto de la palabra de Cristo abundando en el corazón. Es el efecto de un corazón gozoso. Es el efecto de saber que todo lo que hacemos, ¿lo hacemos para quién? Para el Señor. Hijos obedientes, aunque a veces no entiendan a sus papás, eso debe ser resultado de la gracia de Dios en nuestros corazones. Otra vez, yo no me quiero enfocar entonces tanto en los roles, tanto en lo que hace cada uno en la familia, sino el ambiente, el corazón con que se hacen todas las cosas. Porque en últimas, eso significa la vida piadosa, la vida que agrada a Dios, la vida que es de beneficio, de bien para los otros. En alguna medida podríamos decir que piedad es sinónimo de santidad, o sea, de vivir en coherencia con los mandamientos de Dios. Pero el asunto que quiero que entiendan es esto. La vida que agrada a Dios al interior del hogar no va a ser resultado de imposiciones legalistas, ni mucho menos de nuestras propias fuerzas, de nuestros propósitos en la carne. No sé cuál es la realidad de tu familia, no la conozco. Pero independientemente de cuál sea la realidad de tu familia, de lo que tú estés viendo en tu familia, hay algo que quiero que entiendas. Dios transforma vidas y familias y lo hace desde adentro por la operación del Espíritu Santo. La vida de piedad en el hogar es una vida real, como les dije al principio. Es decir, es una vida donde muchas veces hacemos lo correcto, pero otras veces hacemos lo incorrecto. Es una vida donde beneficiamos a nuestra familia, pero en ocasiones afectamos a nuestra familia. ¿Quién de nosotros no le ha hecho daño a sus propios familiares? A su esposa, a sus hijos, a sus padres. Pero otra vez, déjenme decir esto. Eso nos recuerda que la vida del hogar transformado por la gracia no es la vida de un hogar perfecto. De creyentes, me gusta decirlo así, de creyentes de museo, que son tan perfectos, que uno se pregunta, ¿qué hacen acá en la tierra? Ya deberían estar en el cielo. Es tan perfecta esa vida. Eso no existe, mis queridos hermanos. A veces como que se quiere proyectar eso, y a veces los creyentes tienen esa idea falsa del hogar del pastor. Bueno, porque seguro nunca han ido a la casa del pastor. En un día común y corriente, en las actividades diarias. Ajá, en un día así normalito, ¿cierto? No existe ese hogar perfecto, pero sí existen hogares donde Cristo está obrando una transformación, donde unos a otros se ayudan en la lucha diaria con el pecado. A eso es lo que me refiero, y creo que eso es lo que Pablo nos está transmitiendo en los versículos 16 y 17. Un hogar donde la palabra de Cristo es central,
un hogar donde esa familia adora a Dios en conjunto, un hogar donde todo lo que se hace está permeado de una conciencia de Dios. Eso definitivamente crea una atmósfera, un ambiente diferente en el hogar. Es una vida cristiana que se vive de puertas para adentro. Y siempre yo lo he dicho y siempre lo diré, la vida cristiana, que es la genuina, la real, está siempre de puertas para adentro. No está de puertas para afuera. No está en el ambiente de la iglesia. No está aquí cuando nos reunimos. Todos nosotros acá llegamos bañaditos, perfumaditos. Y no importa que hayan peleado viniendo acá a la iglesia. Cuando entran allá por esa puerta o entramos, todos ponemos la sonrisa y apretamos la mano para que quitemos la pelea que traíamos y sonriamos. Porque esa es nuestra tendencia hipócrita, esa es nuestra tendencia farisea, de querer mostrarnos como los demás quieren vernos. Así que de verdad, nosotros somos lo que somos es en el hogar. Ahí es donde vale la pena realmente vivir la vida cristiana, al interior de la casa. Y ¿saben qué es triste? Sacaron hace poco un video, Vite que saca videos, sacó un video creo que hace como 2 meses, de por qué la deserción tan grande de los adolescentes dentro de las iglesias. Ese video ya tiene casi 100,000 vistas en 2 meses. No quiere decir entonces que, wow, qué videazo. Quiere decir que está sucediendo. El título captura. Creo que uno de los factores principales por la cual los adolescentes y los jóvenes desertan de la iglesia es por la falta de coherencia en el hogar. Es decir, simplemente porque vieron a sus papás fuera de la casa, los vieron en la iglesia como buenos cristianos, cantando allá, levantando las manos, cerrando los ojos. No estoy en contra de eso, no estoy criticando eso. Levantando las manos, adorando a Dios. Los vieron en la iglesia orando con toda efervescencia. Los vieron en la iglesia sirviendo allá, dispuestos a que trapearan el piso con ellos. Pero cuando llegaban a la casa veían un patrón diferente. Eso es una piedad farisea. Esa es una falsedad, es la máscara que tendemos a ponernos todos. Y saben, los jóvenes, los muchachos, ven todo eso. Cuando son niños, no lo logran percibir. Su mente no es madura, pero cuando llegan a la adolescencia, a la juventud, ellos empiezan a analizar todo eso, lo guardan. Y la conclusión a la que llegan esos jóvenes simplemente es que lo que sus papás le predicaron era mentira, no era real. Porque nunca lo vieron al interior de la casa. Vieron a sus papás ofrendando, guardando el día del Señor, orando en la iglesia, quizá orando en ocasiones en su casa, pero cuando venían las crisis o vienen las crisis, vieron que eran incoherentes. Vieron a papás que proclamaban la soberanía de Dios, pero cuando llegaban las crisis, buscaban la ayuda del hombre y no la ayuda de Dios. Vieron a papás que cuando faltaba el dinero no acudían en oración a Dios, sino que acudían al banco de la tarjeta de crédito. Vieron a papás que cuando tenían abundancia, la utilizaban para su propio deleite y no para el bien de otros. En síntesis, ¿qué vieron en sus papás? Fachada y nada más. Eso es lo contrario a la piedad genuina. La piedad genuina, entonces, es una manera de vivir que se vive, ¿dónde? De puertas para adentro, al interior del hogar, en los tratos los unos con los otros. Ese ha sido uno de los grandes males que se ha vivido en el cristianismo. Ese ha sido uno de los grandes males de las iglesias cristianas y de las familias cristianas.
Incluso las iglesias fallamos en eso, sacando a las personas del hogar y manteniéndolos todos los días en la iglesia, en ayunos, oraciones, conferencias, reuniones, y parece que todo está bien. Pero ¿qué del hogar? ¿Qué de la casa? ¿Qué de esas relaciones al interior de la casa? Y saben, algunos muchachos desertan, pero otros no desertan del cristianismo. Otros permanecen en hogares así, pero lamentablemente crecen con una idea equivocada de lo que es ser cristiano. Es decir, llegan a pensar que ser cristiano es simplemente hacer ciertas cosas. Ser cristiano es ir a la iglesia, ser cristiano es leer la Biblia, ser cristiano es orar. Y en definitiva, ¿saben qué? No cristianos también hacen esas cosas. Hoy acá hay no cristianos. En este lugar. Estoy convencido de eso. Y que hacen todo lo que hace un cristiano el domingo. Pero no son cristianos. Esos son medios que Dios utiliza. La Biblia, la oración, congregarnos, son medios que Dios utiliza para traernos a la salvación y la santificación, pero eso no significa que seamos cristianos. Y nuestros hijos a veces aprenden eso, piensan que entonces son cristianos porque hacen eso. Pero otros, lamentablemente, si crecieron en hogares muy legalistas, piensan entonces que van a ser aceptados por Dios si se comportan bien. Escucharon de padres fariseos palabras como: yo nunca haría eso que tú hiciste. Eso es mentira. Si usted recuerda, si sácame en memoria, usted joven hizo cosas más tontas que su hijo, se lo aseguro. Pero uno se pone el disfraz, la máscara y le dice a los hijos: ¿cómo vas a hacer eso? Entonces le estamos dando un mensaje a nuestros hijos de que Dios nos acepta por lo que hacemos. Porque papás que piensan así, le dicen a su hijo indirectamente, pero otros directamente, que si se portan mal no los aman. Pero si se portan bien, sí los aman. ¿Cuál es el mensaje que le están dando? Finalmente, que Dios te acepta si te portas bien, y si te portas mal, no te acepta. ¿Dónde está el evangelio ahí? ¿Dónde está la vida de piedad genuina? ¿Notan qué tan importante entonces es la vida de piedad genuina en la casa? Eso que Pablo nos expresa ya en Colosenses 3, 16 y 17 debe ser el modo de vida natural de un cristiano, de un hogar cristiano, no en imposición. Es decir, que la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, debe ser algo que naturalmente produce el Espíritu Santo en un creyente. Y no me malentiendan, claro que sí, uno debe ponerse metas, debe esforzarse en la piedad, como dice Pablo. Pero donde está operando el Espíritu Santo, esto se produce naturalmente. Naturalmente, un corazón transformado por la gracia sabe qué hace, canta. Está gozoso, a pesar de las circunstancias, quiere expresar gratitud a Dios, expresa un gozo que es sobrenatural. No es una imposición desde afuera, es algo que hace el Espíritu Santo desde adentro. Alguien que ha sido transformado por la gracia es alguien que todo cuanto hace en su vida lo hace con una conciencia de Dios. Como dice el versículo 17, todo lo que hace, sea de palabra de hecho, lo hace en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Tiene una conciencia de Dios. A eso me refiero yo con una vida de piedad genuina. Ese es el primer factor fundamental para esas relaciones familiares. Y por eso les mencioné que la palabra que lo sintetiza es la palabra ejemplo. En el hogar no hay manera de
tapar lo que somos, ¿o no? No hay manera de tapar lo que somos. Nuestra familia va a percibir claramente cuando nuestra vida espiritual es genuina, cuando no. Segundo, pasemos a la aceptación o el título que yo le coloqué más largo, un espacio de comunicación abierta. El hogar debe ser un espacio de comunicación abierta. Y noten que esto debe ser la consecuencia de lo anterior. Es decir, donde nosotros estamos viviendo una vida de piedad producida por el Espíritu Santo, no impuesta, donde somos transformados por la gracia, no perfectos, pero sí siendo transformados por la gracia, el resultado va a ser que los labios se abren, las bocas se abren para poder comunicarnos como familia. Uno de los grandes males que sufren las familias hoy en día es la falta de comunicación. Seguramente usted lo esté padeciendo en su casa, ¿no? Ha sido uno de los resultados del corazón pecaminoso, pero propiciado también por las redes. Las familias hoy en día difícilmente se comunican. Pero si nosotros estamos viviendo una vida de piedad genuina, eso debe abrir la puerta para que haya una comunicación franca, abierta entre los miembros de la familia. Noten el versículo 17 de nuestro texto y los versículos 23 y 24. El versículo 17 dice, y todo lo que hacéis sea de palabra, de hecho, hacerlo en el nombre del Señor Jesucristo, dando gracias a Dios Padre por medio de él. Versículos 23 y 24. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. ¿Notaron algo? ¿Qué notaron? En la lectura que hice de esos dos textos saltados ahí. ¿Hay algo que ustedes notan ahí? ¿Qué es? ¿Notan que repite lo mismo, básicamente? Versículo 17, todo lo que hacéis. Versículo 23, todo lo que hagáis. Versículo 17, hacelo todo en el nombre del Señor Jesús. El versículo 23, hacelo el corazón como para el Señor. ¿Notan? Está diciendo lo mismo, lo está repitiendo. Y en la mitad, ¿qué colocó? Esto es lo que le llamamos en predicaciones positivas una estructura de sándwich. Ahí hay un sándwich, un quiasmo. Es decir, Pablo dice arriba en el versículo 17, todo lo que hagan, háganlo para el Señor. Y luego en el versículo 23 dice lo mismo, háganlo para el Señor como de corazón. Y en la mitad nos coloca el concepto fundamental. ¿Qué es lo que debemos hacer para el Señor de corazón? ¿Qué es lo que queda entonces en la mitad, versículos 18 al 22? Casadas, están sujetas a vuestros maridos. Maridos, amad a vuestras mujeres. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo. Padres, no exasperéis a vuestros hijos. Siervos, obedeced a vuestros amos. ¿Notan la idea que Pablo nos está transmitiendo acá? Todo lo que hagamos como familia, todo lo que hagamos para nuestra familia, debe estar en ese marco del agradar al Señor. Eso no es fácil. No es fácil porque seguramente tú muchas veces te has preguntado por qué me tocó esta familia. Y no te das cuenta que el vecino está preguntando lo mismo y tu amigo del colegio está preguntando lo mismo, el compañero de trabajo está preguntando lo mismo. ¿Por qué te tocó esa familia? ¿No es un acto soberano de Dios? Y la pregunta en realidad es, ¿para qué me colocó Dios en esta familia? ¿Cómo puedo servir a mi familia? Y la única manera de hacerlo es, como dice Pablo en estos versículos, cuando nuestro corazón está puesto en Dios. Cuando entendemos que lo hacemos para honrar y glorificar a Dios, lo hacemos para nuestro Señor, lo hacemos de corazón, para Dios. Piensa de esa manera y vas a notar cómo cambian tus relaciones familiares. Lo que hago, sea lo que yo haga,
en mi familia. ¿Lo hago para quién? Para el Señor. Ahora, hay un factor fundamental y es el que quiero que meditemos en este punto 2, y es el hecho de que donde estamos enfocados en el Señor, cada miembro de la familia está pensando en cómo agradar al Señor, sirviendo a su familia, eso va a crear un ambiente propicio para que nos comuniquemos como familia. El lugar adecuado, el lugar ideal donde nosotros deberíamos sentirnos cómodos hablando, debería ser la familia. Lamentablemente no es así. ¿Y saben qué pasa? Fuera de la familia hay mucha gente diciéndole al esposo, a la esposa, a los hijos, yo sí te escucho, yo sí te entiendo. Tu familia no te entiende, yo sí te entiendo. Tu esposa no te escucha, yo sí te escucho. Tu esposo no está atento a lo que tú dices, pero yo sí estoy atento a lo que tú me dices. Le dicen al joven, tus padres no te entienden, yo sí te entiendo. Tus padres no te aceptan como eres, yo sí te acepto. Ahí está Satanás listo, listo para escuchar a aquellos que no están siendo escuchados. ¿Dónde? En su familia. Por supuesto, Satanás escucha, pero el consejo que da es para muerte. El consejo que da Satanás, el consejo que da el mundo, el consejo que dan las personas que están fuera, siempre es un consejo para la destrucción de nuestras almas. Pero el asunto es este. Quiero decirles es que nosotros debemos crear canales de comunicación al interior del hogar. Si nosotros entendemos qué es la verdadera vida santa en la casa, qué es la verdadera vida de piedad cristiana, entonces nosotros debemos ser las personas de oídos más abiertos que cualquier otro. Porque primeramente nos reconocemos a nosotros como pecadores, transformados por la gracia de Dios. Unos oídos abiertos son los oídos que tienen conciencia de la necesidad del otro de ser escuchado. Y de mi condición pecadora. Para no rasgarme las vestiduras cuando el otro abiertamente me diga, tengo este problema. Y quiero simplemente mencionar varios bloqueadores, le llama Wayne Mack, bloqueadores de la comunicación en la familia. Y se los nombro solo para que usted medite. Si alguno de estos está en su vida, debe trabajar en eso. Esto lo he extractado del libro Tu familia como Dios la quiere, del autor Wayne Mack. Y él dice que los bloqueadores en la familia más comunes son los siguientes, y la lista es grande. Dice, la mentira. ¿Es un bloqueador de la comunicación o no? Es uno de los principales factores que crean desconfianza dentro de los miembros de la familia. La mentira. Cuando un joven le miente a sus padres, entonces normalmente los padres, ¿qué hacen? Van a desconfiar la próxima vez. Entonces hay que trabajar en la mentira. Si ese es tu problema, entonces tú tienes que trabajar en la mentira para recobrar la confianza, porque eso bloquea la comunicación. Segundo, él menciona la mentira descarada o desvergonzada. Pues eso es un agravante del anterior. Tercero, y esta es más de los padres, la exageración letal. ¿Sí la entienden, no? La exageración letal. Hay palabras claves de la exageración letal. Siempre, nunca, nada, totalmente, absolutamente, todo el tiempo. ¿Has caído en la exageración letal? Por ejemplo, el padre que le dice al hijo, tú siempre eres así. Siempre haces eso. ¿Sabe qué está produciendo en su hijo, en su hija? Bloqueo. La próxima vez el hijo no va a hablar.
pero es una exageración, porque seguramente no es siempre, no es nunca, a veces, muchas veces. Luego menciona la falsificación. La falsificación, dice este autor, es el primo cercano de la exageración. Y dice él, tal vez no existe forma más común de mentira, ya que cambia el orden de los hechos sobre una persona y su comportamiento. La falsificación. La verdad es torcida y distorsionada, añadiendo, suprimiendo, presentando con parcialidad los hechos para que el resultado, para que finalmente el resultado tenga poca relación con la realidad. Tiene que ver con lo anterior. Es decir, si exageras un pecado de la otra persona, finalmente entonces el concepto que tienes de esa persona es falso. Es equivocado. Es que tú eres un mentiroso. ¿Sí? ¿O mintió? Hay una diferencia, ¿cierto? Mintiste cuando me dijiste fácil, es que tú eres un mentiroso. Y ojo con eso, porque eso daña la identidad. De alguien que no es cristiano, la daña. Pero de alguien que es cristiano la define con respecto a sus pecados y no con respecto a Cristo. ¿Sí me hago entender? Porque puede que yo mienta, pero si estoy en Cristo, hallo en el perdón. Entonces no soy un mentiroso. Soy un mentiroso que está siendo transformado en alguien veraz. Luego habla el escritor palabras corrompidas. Pablo dice en Efesios 4:29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Vulgaridades, palabras agresivas, eso no debería existir. El problema no es que es feo, no es que suena feo. El problema es que las palabras corrompidas buscan hacer daño a la otra persona. Es una manera de agresión con la boca. La brusquedad verbal, es decir, la agresión verbal. Hoy en día hay más conciencia de eso, pero aunque hay más conciencia, más se hace, ¿no? La de que puede haber maltrato verbal. Tal vez tú nunca le has pegado a tu esposa, pero has sido un maltratador con tus palabras. Esas son las preguntas importantes que nos hacemos. Todo esto son ¿qué? Bloqueadores de la comunicación. Todo esto hace que se rompan los canales de comunicación en la familia. Otra, el discurso de anulación. ¿Saben qué es eso? Esto tiene lugar cuando dices algo en un respiro y lo cancelas o anulas al otro. Por ejemplo, para que lo entendamos mejor. ¡Qué buena comida! ¿Por qué no cocinas así más seguido? ¿Qué día me sucedió con mi familia? Me la montaron toda una semana. Esto quedó espectacular, solo le hace falta algo, digo, porque me encanta algo para acompañar eso. Claro, me faltan solo jalapeños, no más. Toda la semana ese fue el discurso contra mí. Me servían hasta un chocolate y ya le faltan jalapeños, ¿sí o no? Pero a veces uno es ligero en las palabras. Es que no pensamos en el efecto que tiene en el otro y en la comunicación con la familia. ¿Qué tal están los padres? Me gusta ver que sacaste 10 en español la historia, pero ¿cuántos 8 sacaste en las otras materias? Ese es el discurso de anulación, es decir, no es capaz de reconocer los logros del otro sin ponerle el pero. El pero. Obviamente esto es muy común en personas que tienden hacia el perfeccionismo. No hay nada que les dé la medida. Por más que tú te esfuerces, siempre hay un pero. Y como les dije antes, detrás de eso, realmente lo que sucede es que estamos dando un mensaje equivocado del Evangelio. Dios siempre va a ver lo que te falta, lo que todavía no tienes. Otra que Wayne le llama palabras de pólvora. Palabras de pólvora, dice Proverbios 18:6, los labios del necio traen contienda y su boca los llama, otra vez, los labios del necio traen contienda y su boca los azotes llama.
Cuando algunas personas, Proverbios 18:6, cuando algunas personas disparan con su boca, es muy difícil no regresarles el tiroteo verbal. Son palabras que generan ira, que lastiman al otro. Esta es muy interesante, le llama palabras de ventríloco. Acá tenemos un ventríloco. ¿Qué será ese palabras de ventríloco? Poner palabras en el otro. El ventríloco, el muñequito no está hablando el de atrás. ¿Saben que muchas veces nosotros hacemos eso? Por ejemplo, se le hace una pregunta a un niño y el mismo padre responde. Alguien le pregunta al hijo algo y el que responde es el papá. Lo que quiere decir es, la esposa habla y el esposo entonces dice, no, ella lo que quiere decir es esto. La interpreta. Estamos anulando lo que la persona dice. Nos sentimos los intérpretes de los demás. Discurso de las últimas palabras. La palabra de últimas palabras, palabra definitiva. Es decir, lo que yo digo es la palabra final y nada más vale la pena escuchar acá. Y hay muchos más. No nos da el tiempo para mencionarlos todos. Pero lo que quiero hacerlos conscientes es que tenemos muchas maneras en las cuales nosotros rompemos los canales de comunicación dentro de nuestra familia. Si la comunicación en tu familia está rota hoy o está en deterioro, entonces el ejercicio que deben hacer es meditar en qué bloqueadores están usando que deben desaparecer. Y eso no es de hacerse propósitos. Eso es de buscar la ayuda de Dios. Eso es de buscar la gracia de Dios para que en lugar de ser personas que rompen la comunicación, seamos personas que abren la comunicación en el hogar. Como dice Santiago, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Alguien dijo sabiamente que Dios nos dio 2 oídos y una boca para que oigamos 2 veces lo que hablamos. O sea, para que utilicemos doblemente más los oídos que la boca. Finalmente, uno de los mejores canales para abrir la comunicación es oír, sin replicar, sin tener que dar la última palabra, sin tener que interpretar, simplemente oír. Y todos aquellos que han pasado por aflicciones saben cuán terapéutico es simplemente que alguien me escuche. Nada más. Y en la familia nosotros necesitamos ser escuchados. Por último, ya para terminar, consideremos una predicación y aplicación constante del Evangelio, que yo le llamé transformación, de manera resumida, una predicación y aplicación constante del Evangelio. Ahora sí, noten los versículos 18 al 22 de nuestro texto. ¿Qué sucede en una familia donde se esfuerza para vivir una piedad bíblica, no farisea, no de museo? ¿Qué sucede en una familia donde hay canales de comunicación abiertos? Bueno, el resultado es este. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Siervos, obedeced en todos vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y lo que quiero resaltar acá es esto. Note que Pablo no puede hablar de las relaciones al interior de la familia sin colocarlas en el ámbito en el Señor.
de Cristo. Versículo 18. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene, ¿qué? En el Señor. Es decir, eso solo es posible, ¿en quién? En el Señor. Eso solo va a ser resultado de la transformación del Evangelio en nuestra vida. En el versículo 19, Pablo dice: maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Pero si usted mira el pasaje paralelo de Efesios, capítulo 5, versículo 22 en adelante, Pablo dice que el esposo debe amar a su esposa como ¿quién? Como Cristo amó a la iglesia. Otra vez, un esposo que ama a una esposa solo va a ser resultado del Evangelio. Versículo 21, hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. De nuevo, hijos obedientes solo van a ser posibles a través de la transformación del Evangelio. Y el versículo 21, padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desaliente. En el pasaje paralelo, Efesios capítulo 6, Pablo dice: criarlos en disciplina y amonestación del Señor. ¿Cómo podemos hacer bien nuestra tarea como padres si no es a la luz del Evangelio? En resumen, una buena relación entre esposo y esposa, una esposa que honra al esposo, un esposo que ama a la esposa, hijos que obedecen a sus padres, padres que crían a sus hijos de manera apropiada, de manera correcta, solo puede ser posible cuando el Evangelio está en ese hogar y cuando el Evangelio está continuamente siendo aplicado en ese hogar. El Evangelio, por lo tanto, es el fundamento para tener familias donde nosotros podamos crecer de manera adecuada. El Evangelio es el mensaje para las familias que están rotas hoy. Tal vez tú hoy llegaste y tu familia está deshecha. El mensaje que Pablo nos da acá es que el Evangelio puede transformar tu familia. Tienes esperanza en el Evangelio. El Evangelio que te está transformando a ti es el mismo Evangelio que Dios va a utilizar para transformar tu familia. Y déjame decírtelo así. La única esperanza para que una familia destruida pueda ser reconstituida es el Evangelio. Es la obra de Cristo a favor de los pecadores, que transforma individuos, pero luego a través de ese individuo, a través de esa persona, va a transformar un hogar. Pero saben, también el Evangelio es el mismo para aquellos que estamos en el camino, para aquellos que ya la familia toda gira en torno al Evangelio, pero que seguramente tenemos fracasos, ¿o no? Tal vez tu familia ya toda es creyente. Tal vez esa familia ya está constituida por padres creyentes, hijos creyentes, pero yo estoy convencido de algo. Igual fracasamos de tanto en tanto, ¿no? Igual a veces los padres herimos a los hijos. Igual nuestros hijos a veces también hieren a los padres. A veces, como esposos cristianos, fallamos en expresar adecuadamente el amor a nuestra esposa. No estamos tan al tanto de ellas. A veces las esposas cristianas no están tan dispuestas a someterse a su esposo. Bueno, ¿cuál es el mensaje para las familias que están en ese camino? Ya, el mensaje es el Evangelio. El Evangelio tiene que estar siempre en nosotros, para que cuando fracasemos nos paremos de nuevo y continuemos el camino. ¿Y cuál es el mensaje para aquellas familias que quizá hoy están muy bien? Una familia quizá acá hoy que llegó y como familia están en un buen momento. Hay buenas relaciones al interior de la familia. Hay buenas relaciones entre esposos, hay buenas relaciones padres e hijos. Es una familia que está viviendo el Evangelio. Déjenme decirles que el mensaje también es el Evangelio. Porque el Evangelio te recuerda que si ustedes están haciendo bien las cosas,
no es porque son la familia a demostrar, sino porque es fruto de la gracia de Dios. Entonces, no es motivo de orgullo. No vamos a poner un cuadro acá de la familia del mes, sino que es un motivo para darle la gloria a Dios. Gracias Dios porque el Evangelio nos está permitiendo vivir este momento como familia. Y déjenme decir ya para terminar unas palabras para aquellos que quizá hoy están entre nosotros y no tienen una familia, para aquellos que quizá hoy están solos acá, que por diferentes circunstancias de la vida no tienen una familia, están solos. Aquí también hay un mensaje. Dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 2, versículo 19, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Quiero decirte algo, hay una familia a la cual tú puedes pertenecer. Si hoy estás sin familia, estás solo, Dios te dice, yo tengo una familia para ti, una familia que te puede acoger en el Evangelio, una familia que te puede acoger con gracia, una familia que te puede escuchar, una familia que te puede ayudar. Y esa familia, dice Pablo, es la familia de Dios. Es la iglesia, porque la iglesia es una familia extendida, pero una iglesia que está constituida por familias donde se vive el Evangelio, esa iglesia se constituye en una familia para aquellos que están solos, viudas, huérfanos, no sé, desplazados. La familia, que es la iglesia, se constituye en un refugio para esas personas. Así que mi invitación es a que tú puedas hacer de la iglesia tu familia. Y la invitación para la iglesia es a que acojamos a esas personas que están solas, de verdad. Que nuestra familia, nuestro hogar sea un hogar de puertas abiertas para aquellos que necesitan ser acogidos. Oremos. Señor, te agradecemos por tu palabra, Señor, te agradecemos por el plan tuyo de establecer la familia como núcleo de la iglesia y de la sociedad. Te agradecemos, Señor, porque aún en nuestra imperfección, en nuestro pecado, tú nos constituyes como familias en las cuales podemos vivir el Evangelio, Señor. Mira cada familia que está en esta mañana aquí, Señor. Tú conoces la situación, la condición de cada familia, Señor. Te ruego que tu Evangelio sea real en ellos, que tu Evangelio los ayude a ser familias donde se vive una vida genuina, no perfecta, pero sí genuina, Señor. Que estas familias sean espacios de comunicación abierta, donde cada uno de los que pertenecen a esta familia se puedan sentir escuchados, acogidos, ayudados, Señor, pero sobre todas las cosas, que estas familias sean familias que viven el Evangelio a diario. El Evangelio, Señor, que nos guarda del orgullo, el Evangelio que nos ayuda en nuestros fracasos, el Evangelio que transforma individuos y familias enteras, Señor. En últimas, el Evangelio que nos capacita, Señor, para constituir familias que son refugio para todos los ataques que hay en el mundo para destruir familias, Señor. Te agradecemos por este tiempo en nombre de Jesús. Amén.